Muy buenos días, doctora Alma Rosa Pérez Trujillo y compañeros. Mi nombre es Alexander Cancino Morales. Actualmente estudio la maestría en educación matemática y hoy 17 de junio del 2022 presentaré la siguiente propuesta didáctica que se titula Los triángulos y su clasificación en el marco del modelo de Van Hiele, una propuesta didáctica para el desarrollo de competencias en razonamiento y una cultura digital como recurso sociocognitivo transversal. Esta secuencia didáctica está elaborada para la asignatura de Matemáticas 2 en un total de 10 horas programadas y que utilizará como recurso sociocognitivo transversal una cultura digital. Además, que la estrategia de aprendizaje que se utilizará en esta secuencia es basado en problemas y una modalidad presencial. El nombre del bloque es ángulos y triángulos. El propósito del bloque es que desarrolle estrategias para que pueda representar su entorno en la resolución de problemas, tanto hipotéticos como reales, mediante el uso de los teoremas de Tales, Pitágoras y así como criterios de semejanza y congruencia de triángulos. El nombre del tema al cual está enfocado esta secuencia didáctica es triángulos y su clasificación, y el propósito del tema es que el joven comprenda, describa con precisión y clasifique los triángulos en su entorno a través de la medición de sus lados y ángulos internos, a partir de situaciones propias de su contexto. Esta secuencia didáctica está estructurada por 4 sesiones. En cada sección se trabaja un nivel de razonamiento. Por ejemplo, en el caso de la sección 1 se trabajará el nivel de razonamiento 0, que se conoce como visualización, donde la competencia a desarrollar es que el alumno expresa ideas, conceptos e identifica los triángulos en su contexto. En el caso de la sección 2, se trabajará el nivel de razonamiento 1, que se conoce como análisis, en donde el joven articulará saberes y establecerá relaciones entre los triángulos por sus características especiales. En el caso de la sección 3, se desarrollará el nivel de razonamiento 2, que se conoce como clasificación, en donde el joven actuará y pensará matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización. Y para finalizar, en la sección 4 se desarrollará en el nivel de razonamiento 3, que se conoce como rigor, en donde la competencia a desarrollar será que el alumno cuantifique, represente y contraste de manera experimental o matemáticamente las magnitudes del espacio y las propiedades físicas de los objetos que los rodean. Cada sesión está estructurado por actividades de apertura, actividades de desarrollo y actividades de cierre. En el caso de la sección 1, como actividades de apertura tenemos las siguientes, donde el docente dé la bienvenida a los educandos, posteriormente dé a conocer la metodología de trabajo, los criterios de evaluación, fuentes de información y las normas de convivencia. Después, el docente presentará el propósito de la sesión, el cual consiste en identificar las condiciones que se cumplen en todo triángulo, así como sus elementos. Después, el docente pregunta a los estudiantes cómo podemos darnos cuenta para saber si una determinada figura es un triángulo, en donde los estudiantes participarán mediante una lluvia de ideas. Y por último, en actividades de apertura, los estudiantes realizarán una investigación de campo para conocer la importancia de los triángulos en su entorno. En las actividades de desarrollo, el docente proyectará un video en donde contenga las nociones de triángulo, como el objetivo,
de corregir el lenguaje geométrico con respecto a los triángulos, es decir, cómo nombrar a los elementos y cuáles son esos elementos. 2. En equipos de trabajo, los estudiantes realizan una conclusión escrita de su investigación y posteriormente en una plenaria dan a conocer al grupo las conclusiones escritas. El docente solicita al estudiante que identifique en su alrededor dónde se presentan los triángulos. Después, el alumno construirá un triángulo utilizando la aplicación de GeoGebra Geometría, en donde señalará los elementos del triángulo. Y para finalizar en las actividades de cierre, el docente solicitará a los estudiantes que contesten las siguientes preguntas. ¿En dónde y con qué frecuencia observas los triángulos en tu entorno? Define los siguientes conceptos: triángulo, vértice, lado, ángulo interior, ángulo exterior. ¿Qué características cumplen los triángulos? Y los instrumentos de evaluación será sumativa, en donde estará el joven entregando un reporte de investigación y el docente lo calificará a través de una lista de cotejo, una presentación de conclusiones por equipo, lista de cotejo, reporte del cuestionario, una lista de cotejo. Esta sesión, para que el alumno pueda pasar al siguiente nivel de razonamiento, se tiene que evaluar a través de una técnica conocida como análisis de desempeño, y el instrumento a utilizar es una lista de cotejo. Esta lista de cotejo tendrá los siguientes criterios de desempeño. Primero, el alumno realiza una definición de manera adecuada de un triángulo, identifica a los triángulos en su entorno, realiza el reporte de investigación, construye un triángulo en la aplicación GeoGebra Geometría, define los elementos de un triángulo y por último, identifica los elementos del triángulo en el software de GeoGebra Geometría, que son vértices, ángulos internos, externos y lados. En la sección 2, en las actividades de apertura, es que el docente dé la bienvenida a los estudiantes y posteriormente se haga una retroalimentación de las actividades anteriores. Después, el docente presentará el propósito de la sesión 2, que consiste en graficar y denotar los elementos de un triángulo dando ciertas condiciones, y posteriormente el docente preguntará de manera indistinta a los estudiantes qué es un ángulo agudo, qué es un ángulo recto, qué es un ángulo obtuso y sus respectivos ejemplos. Después, en actividades de desarrollo, el docente solicitará a los alumnos que grafiquen los siguientes triángulos y completen los elementos que faltan con ayuda de regla y transportador. Posteriormente, el docente organizará a los alumnos de pareja y dará la consigna de graficar los siguientes triángulos con ayuda de la aplicación GeoGebra. Después, los alumnos en la aplicación GeoGebra observarán detenidamente los triángulos. Estos triángulos serán analizados en base a las herramientas que tiene la aplicación GeoGebra. Es decir, que los jóvenes medirán los ángulos internos y los lados a través de las herramientas que da esta aplicación y así poder clasificar estos triángulos en base a esas propiedades especiales. Y para finalizar, se les solicitará como actividad de cierre a los alumnos que contesten el siguiente cuestionario. ¿Qué condiciones son siempre recurrentes para identificar a los triángulos? ¿Cuántos elementos podemos identificar en un triángulo? ¿Fue difícil dibujar determinados triángulos a través con regla y transportador y en la aplicación? ¿Qué triángulos te fueron más tediosos al momento de graficar y por qué? ¿Cómo podemos mejorar nuestra participación en clases? Y por último, ¿qué aprendimos el día de hoy? Los instrumentos de evaluación será el problemario, será calificado a través de una rúbrica
y el reporte del cuestionario una lista de cotejo. Esta sección 2, para que los alumnos puedan pasar al siguiente nivel de razonamiento, serán evaluados a través de la técnica de análisis de desempeño y como instrumento se utilizará una lista de cotejo en donde contendrá los siguientes criterios. Primero, grafica triángulos dado una condición. Grafica triángulos dado varias condiciones. 3. Realiza mediciones de manera correcta con la regla y el transportador. 4. Realiza mediciones de manera correcta con la herramienta de medición de ángulos y longitud del software GeoGebra. 5. Identifica la relación que puede existir entre diversos triángulos. Y 6. Grafica triángulos que cumplen determinadas características especiales. En el caso que las respuestas sean sí a estas preguntas, el alumno podrá pasar al siguiente nivel de razonamiento. En la sección 3 se tienen contempladas las siguientes actividades de apertura. 1. Que el docente dé la bienvenida y realice una retroalimentación de las actividades realizadas en la sección anterior. 2. Que el docente presente el propósito de la sesión, que consiste en realizar mediciones y graficar triángulos identificando sus diferentes propiedades. 3. Que el docente solicite al estudiante investigar en el libro electrónico de Matemáticas 2 o en sitios de internet los siguientes temas, que son los triángulos, la clasificación de los triángulos y las propiedades de los triángulos. En actividades de desarrollo, el estudiante elaborará un mapa conceptual donde relacionará la clasificación de los triángulos con la ayuda de la plataforma Kugli o aplicación de preferencia. 2. El docente realizará una explicación sobre los temas investigados apoyándose en diapositivas o videos tutoriales con el objetivo de corregir el lenguaje geométrico. 3. El alumno asociará a cada tipo de triángulo la propiedad o propiedades que les corresponde mediante flechas. 4. El docente propondrá los siguientes problemas o ejercicios al resolver. Ejemplo, calcula las medidas de los ángulos que faltan en los siguientes triángulos con la condición de no utilizar el transportador. Después, en actividad de cierre, a partir de los cálculos que realizó en la anterior actividad, responderá las siguientes preguntas. Y para finalizar, se le solicitará a los estudiantes que contesten las siguientes preguntas. ¿En dónde y con qué frecuencia observas ángulos en tu entorno? ¿Cuáles son los elementos de los ángulos y cómo se clasifican? Los juegos de geometría que has usado desde la primaria generalmente contienen dos escuadras. ¿Recuerdas cuánto miden sus respectivos ángulos internos? Menciona las medidas de dichos ángulos de estas escuadras. Y por último, de acuerdo a la medida de sus ángulos y lados, ¿qué nombre reciben los triángulos? Los instrumentos de evaluación será reporte de investigación a través de una lista de cotejo, mapa conceptual, lista de cotejo, problemario, rúbrica y reporte de cuestionario, lista de cotejo. Para evaluar a los jóvenes su nivel de razonamiento y puedan pasar al siguiente nivel de razonamiento, se utilizará la técnica de análisis de desempeño y el instrumento una lista de cotejo, en donde contendrá los siguientes criterios de desempeño. Primero, identifica las propiedades que todos los triángulos cumplen. 2. Define de manera correcta a los diversos tipos de triángulo. 3. Clasifica de manera inclusiva a los triángulos. 4. Calcula el ángulo interior y exterior de un triángulo sin emplear un transportador. 5. Elabora listas con las propiedades que se cumplen en un determinados triángulos. Elabora un mapa conceptual respecto a la clasificación de los triángulos. En el caso que la respuesta sea sí, el alumno podrá proceder al siguiente nivel de razonamiento. En la sección 4 se tendrá contemplado en actividades de apertura las siguientes actividades: que el docente da la bienvenida
y posteriormente a través de un diálogo de manera voluntaria, realice una retroalimentación de las actividades de la sección anterior. 2. Que el docente presente el propósito de la sesión, el cual consiste en demostrar las propiedades de los triángulos. Y 3. Que responda a las siguientes preguntas y justifique su respuesta. Podrás construir un triángulo con los segmentos de longitudes 4, 7 centímetros y explícalo. 2. ¿Qué entendemos por un triángulo acutángulo? Y grafica uno de ellos. 3. ¿Qué hacer para construir un triángulo isósceles de lados 4 centímetros y 6 centímetros? Y por último, ¿se podrá dibujar un triángulo equilátero que sea rectángulo? En actividades de desarrollo, el estudiante resolverá diversos ejercicios y problemas proporcionados por el docente. Por ejemplo, demostrar que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180. Determinar el valor de x de la siguiente figura. ¿En qué triángulo isósceles los lados iguales miden el doble de la base? ¿Cuánto mide la base? Si el perímetro es de 75 centímetros, determinar el valor de x y y teniendo en cuenta que el triángulo ABC es equilátero y determinar el valor de h en términos de r de la siguiente figura. Y en actividades de cierre, el docente promoverá la reflexión de los estudiantes mediante las siguientes preguntas. ¿Cuántos elementos podemos identificar en un triángulo? ¿Fue difícil demostrar las propiedades de los triángulos? ¿Qué propiedades de los triángulos te fueron más tediosos al momento de demostrar y por qué? ¿Cómo podemos mejorar nuestra participación en la clase y qué aprendimos el día de hoy? Los instrumentos de evaluación son: en los ejercicios en casa se utilizará una rúbrica y en el problemario otra rúbrica. Para determinar que el estudiante cumple con el nivel de razonamiento 3, que es rigor, se utilizará la técnica de análisis de desempeños y como instrumento una lista de cotejo, en donde contendrá los siguientes criterios. Primero, que el alumno argumenta la relación que puede existir entre diversos triángulos, demuestra propiedades de la sumatoria de ángulos interiores y de ángulos exteriores de un triángulo. 3. Grafica triángulos que cumplan determinadas propiedades. 4. Deduce la propiedad que cumple todo triángulo para que pueda existir. Y 5. Clasifica las propiedades según la medida de sus lados, ángulos interiores de un triángulo. En el caso que la respuesta sea así, da a entender que el alumno cumple con el nivel de razonamiento 3. El instrumento de evaluación que se utilizará será, primero, el portafolio de evidencias, que tendrá una ponderación del 80%. 2. Una evaluación escrita y que será evaluada a través de una lista de cotejo y tendrá una ponderación del 20%. En el portafolio de evidencia estará constituido por las siguientes entregables. Primero, el reporte de investigación, que será calificado a través de una lista de cotejo que tendrá una ponderación del 30%. Un mapa conceptual y se utilizará una lista de cotejo para evaluarla y tendrá una ponderación del 15%. Un problemario que será calificado a través de una rúbrica y tendrá una ponderación del 15%. Ejercicios en casa y serán evaluados a través de una rúbrica y tendrá un valor del 10%. Y por último, la participación, que será evaluado a través de otra lista de cotejo y tendrá una ponderación del 10%. Los recursos que se utilizarán en esta secuencia didáctica son los siguientes: plumón GIS, marcador para pizarrón blanco, pizarra acrílica, juego geométrico, calculadora, ordenadores, smartphone, proyectores, además del sitio web del docente, en donde podrá asistir el alumno, el link de la aplicación de descarga de GeoGebra, el link de la aplicación Google para que el joven vaya a hacer su mapa conceptual y el link de los videos de tutoriales del triángulo y su clasificación en base a la medida de sus lados y ángulos, el libro electrónico que se utilizará en esta secuencia didáctica y por último una exposición en Geniali por el profesor de dibujo que se titula Triángulo y su clasificación de los triángulos. Sin nada más que mencionar, muchas gracias, les deseo lo mejor y que tengan un excelente día.
Hasta luego, doctora.